A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues tengo el placer de conversar con Carolina Barrero, fundadora de la organización Ciudadanía y Libertad. Carolina, bienvenida al programa. Muchas gracias. Un placer tenerte porque eres una persona que trabajas directamente con la información de lo que pasa dentro y fuera de Cuba y fuiste víctima de la represión de Cuba y tienes hoy en la mesa un tema que quiero preguntarte. Una vez se dieron a conocer y se identificaron a estos represores en el más reciente acto que acaba de celebrar la mal llamada Revolución Cubana, estos cubanos caídos en Venezuela. Reconocer a estos represores y algunos de ellos que personalmente a ti pues te vienen muy de cerca porque fue uno de tus represores directos. Cuando tú viste estas imágenes muchas personas ya las han visto en redes sociales, quien las dio a conocer, vamos a hablar de él también, pero cuando viste estas imágenes de estos represores, en especial de Darío, ¿qué sentiste? Lo primero que pensé fue, ups, se han equivocado. Ellos, lo que un represor de la seguridad del Estado más guarda es su identidad. Ellos cuando se presentan te dicen un nombre, yo soy Darío, yo soy Jordan, yo soy Juan Carlos, pero esa no es su nombre real, no es su verdadera identidad. Incluso cambian, porque el nombre que te dicen a ti probablemente no es el mismo nombre que le dicen a otra o a otro de otro grupo, porque intentan siempre mantener esa capa, ese hálito de impunidad De la que les llamada da. seguridad del Estado. Claro, entonces, bueno, yo pensé, tenemos imágenes, no son las primeras que yo había visto de Darío, hay algunas que se filtraron del 11 de mayo, pero obviamente no en un video, no con esta claridad. Televisado Exactamente. dentro de Entonces, Cuba. yo creo que ellos cometieron un gran error. Estos son los funerales de los 32 que pertenecían a la Guardia al Anillo Cerrado de Maduro, que murieron en Venezuela, que los traen y evidentemente sacan a todo el Ministerio del Interior a desfilar. Obviamente nadie de la gente del pueblo iba a ir, entonces llaman a la gente de Minfar, a la gente de Minin, Del aparato. los ponen a desfilar. En el caso de Darío y de Hansel y de todos estos secuaces, van como en manada, porque fíjate cómo ellos van ¿Quién es este juntos. que vemos en pantalla? Este es uno que a mí se me hizo ver, se me presentó Es como de Jordan. la camiseta blanca. El Ahí anterior está. es un agente especialmente represivo. Él se pone unos lentes grises, azules. Nunca supe si eran unos lentes o eran sus ojos de verdad. Parecían unos lentes y parecía que lo hacía para intimidar. Y los usaba mucho porque, como te digo, su rol era bastante violento. Y digo rol y dije manada antes porque todos estos agentes son como los perros de la seguridad del Estado. Es decir, ellos son quienes están autorizados para en silencio ir y reprimir y cometer violaciones de derechos humanos sin que se sepa. Y casi siempre están al mando de otro teniente coronel, que es como digamos el bueno y que en algunos interrogatorios se presenta y es como que el que te hace entrar en razón. Como diciéndote, bueno, El que pero supuestamente te convence. el que supuestamente te convence, mientras estos van detrás de ti, digamos, en la sombra, en silencio y cometiendo, por ejemplo, este tipo Jordan una vez a mí me sacó de mi casa, yo estaba prácticamente en pijama, yo de hecho salí con una chancleta y sin un zapato, me cargó, de hecho, un secuestro total. Bajé a recoger una bolsa de comida que me llevaba mi padre, me mandaba con un mensajero. Yo ya llevaba varios meses en prisión domiciliaria, no podía salir, no podía ir a ninguna parte. Y cuando bajo a recoger la comida, que estaba la patrulla allí y todo, él estaba detrás de la puerta, escondido, y me carga en peso literal por los aires. Yo di muchas patadas y me metió dentro de un carro, que era un carro particular, con otras dos mujeres, y me llevaron para la estación de Infante y Manglar. Esas dos mujeres, de hecho, me golpearon en el estacionamiento de la estación de Infante y Manglar, que yo me tuve que hasta defender. Recuerdo que hasta le di a una de ellas. Nos separaron y yo terminé en el calabozo de la estación de Infante y Manglar después de ser interrogada por Kenia María Morales Larrea, que es una de las jefas de los instructores penales de Villamarista, muy conocida. Los instructores penales, a diferencia de estos agentes de la seguridad del Estado, sí dan su nombre porque su nombre debe de aparecer en los documentos que En los le dan. registros. En los Este registros. hombre de manera como si fuese un cavernícola, te carga, te violenta, te Sí. secuestra, como bien dices, y verlo ahí pues es recordarte todo y traerte
a traerte al día de hoy todo aquello que te hizo y que quedó impune. Ahora, ¿crees que el régimen los ha expuesto de manera inocente o hay una intención de decir, o se han quedado cortos, ya no tienen agentes y entonces pues tienen que apelar a ellos? No, esto claramente es un error. Ahí están todos sus rostros. Y más temprano que tarde vamos a dar con sus nombres, con sus direcciones, con sus identidades reales y ellos se expondrán. Es decir, no hay, después de esto, de hecho, yo te diría que todos ellos están quemados. Porque ahora mismo dentro de Cuba, los jóvenes que estén viendo esto o las personas en general que estén viendo esto, que luego puedan recibir el acoso de uno de ellos, pues sabrá quién es decir, ya no ¿Quiénes son podrán tener realmente? el mismo tipo de efectividad desde un punto de vista estratégico de cómo opera un servicio de inteligencia, un servicio de seguridad, todos ellos están quemados. El que se llama Darío, este es Juan Carlos que vemos ahí, el anterior Darío, y este es el Juan Carlos. De ellos, ¿qué historia existe con anterioridad? Quien da a conocer estas imágenes inicialmente, me decía, es el periodista independiente que fue obligado a quedarse aquí, a exilarse, a quedarse y salir de Cuba. Déjame saber de esa historia, cómo fue la primera. Mira, yo a Juan Carlos no lo conozco, si alguna vez lo vi, no estaba encargado de reprimirme. De esos dos que te he mencionado, los dos que sí estaban a cargo de realmente perseguirme las 24 horas del día eran Darío y Jordan. Especialmente Darío, que comenzó desde el principio hasta el último día en que yo fui forzada al exilio. Las imágenes yo me enteré porque Alan Labastida, el artista que estuvo secuestrado en Villa Marista más de 3 meses, él me las envía esa mañana y yo despierto y veo las imágenes, veo los videos, veo el link a YouTube y él me dice, mira esto, aquí está Darío. Y obviamente cuando él me lo enseña, yo voy al link de YouTube, veo que él ha hecho esta publicación y efectivamente me doy cuenta de que están expuestos más, no solo Darío, ¿no? Y como te decía, creo que no funciona como un simple ingenuidad, sino que es tácticamente un completo error. Luego salieron muchas otras declaraciones, la declaración de Yadiris Luis, de otras, Laura Vargas, otras periodistas, artistas que también fueron acosadas por estas personas. Estamos hablando de un acoso sistemático. Te conté antes sobre el secuestro de Jordan, pero te voy a contar de Darío también otro suceso, ¿no? Darío más de una vez me secuestró rápidamente en el medio de la calle sin ningún tipo de mediación, sino que también tuvo muchos interrogatorios en mi contra. Estaba en la puerta de mi casa, iba por la madrugada a las 4 de la mañana, mientras yo estaba en prisión domiciliaria, movía la puerta, él y Jordan, como una manera Para intimidarte de y crear intimidarme. el terror. Claro. Vamos a poner en contexto. Cuando ellos te detienen en prisión domiciliaria, lo que pasa eran los eventos lo que se llamó el 27N. Háblanos un poco de ese momento. Yo participé en la protesta del 27 de enero, porque el 27N está asociado a dos momentos de A los protesta. momentos. El 27 de noviembre, que fue la protesta multitudinaria de cientos de personas, y luego el 27 de enero, que estuvimos un grupo menor de personas, pero que terminó de manera muy violenta, porque nos dieron golpes a todos, nos metieron en un bus y bueno, y nos interrogaron toda una tarde en la estación de Infanta y Manglar. Y ahí fue, de hecho, la primera vez que yo vi a Darío, lo vi de lejos, luego la primera vez que lo vi, que conversé con él fue en unos días después, menos de una semana después, que a mí me detienen en medio de la calle de manera completamente arbitraria. Yo iba a la farmacia, iba a buscar algo que necesitaba y ellos me detienen y sin presentarme ninguna orden ni nada, me llevan a la estación de Infanta y Manglar y ahí yo veo a Kenia María Morales Larrea que me amenaza con clandestinidad de impresos, con que me iban a acusar por clandestinidad de impresos porque yo había impreso 2000 copias de un dibujo de Camila Lobón con una frase del poema de Martí que yo había dicho ese 27 de enero, dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos, que fue un poema y unos versos que yo creo que resonaron en conjunto en el inconsciente colectivo de la nación, porque aquello que decía Martí en esa época todavía hoy lo sentimos todos los cubanos. Entonces yo había querido imprimir esas copias, de hecho lo hice, 1000 se las di a Michael Castillo, que hoy sigue en prisión, 1000 me quedé yo con ellas y lidera repartirlos por La Habana Vieja.
ellos se habían enterado de alguna manera que a mí todavía a día de hoy no me queda clara, aunque obviamente tengo algunas suposiciones, y deciden secuestrarme. Mientras me secuestran, entran en mi casa de Habana 103. Yo vivía en ese momento en el último piso de Habana 103 y hacen un registro mientras yo estoy siendo detenida y se llevan esas 1000 copias. Y Kenia María Morales Larrea, como instructora penal, cuando yo llego me dice, mira, y me enseña en su móvil la foto de esas copias que aún nosotros no habíamos repartido. Yo, si no recuerdo mal, creo que eso fue el 3 de febrero de 2021. Y en ese momento ella, bueno, me dice que me hace la acusación, me ponen la acusación, me dicen que me van a llevar a juicio, etcétera, que hay una investigación en proceso, y después aparecen unas horas después en la estación. Yo estaba detenida y después vienen un teniente coronel, también agente de la seguridad del Estado, que se hacía llamar Mauricio, tampoco era su nombre real, y que es que supuestamente es un superior, que es supuestamente más racional, que te quiere hacer entrar en razón, que De manera, supuestamente está... de manera un Claro, poco más humana, todos estos supuestamente. son roles que ellos estudian, son las mismas técnicas del Stasi, de la seguridad del Estado en la Unión Soviética, entrenados también en la antigua Checoslovaquia. Y luego está el perro, el malo, el perro sabueso que va detrás de mí, de ti, el que te caza, el que te llena la casa de Esos eran estos micrófono, dos. el que está, exactamente, el que te coerciona, el que te habla mal de otros, el que te hace dudar de ti, de los demás, el que crea todas estas suspicacias contigo y con tu grupo, ¿no? El que tiene el permiso para andar y cazarte detrás, y el que es capaz de hacer cualquier cosa, porque esta gente, estamos claros, es capaz de hacer de cualquier cosa. Y ellos ¿Te amenazaron de trabajaban muerte en en algún conjunto. momento? Sí, en un interrogatorio especialmente violento que fue en la unidad policial de la Lisa. Darío, que después es algo que yo he constatado que ha hecho con otras personas, entre ellas Daniela Rojo, que me lo dijo después, y otras también que me ha escrito y me dijo, a mí me dijo lo mismo con otras palabras. Me dijo, mira Carolina, aquí cualquiera amanece con un accidente, aquí cualquiera puede tener un accidente y tú puedes amanecer con la boca llena de hormigas, ¿no? Eh, Bueno, el accidente le pasó a Osvaldo Payá. por ejemplo, o a Laura Es algo que Payán. te lo dijo, ha pasado. Y yo quiero recalcar, porque muchas personas que están ahora mismo viendo el programa, ni más ni menos con Yoleni Reina, al cual les agradezco que compartan el link, quiero recalcar que todo esto y todas estas represiones y todos estos maltratos y todas estas restricciones de libertad vienen por el solo hecho de escribir, porque ustedes no fueron a protestar, a incendiarle la puerta a un órgano de gobierno, no fueron a protestar como ocurre en otros países lanzando cócteles Molotov contra ningún órgano de gobierno. Ustedes escribieron, querían leer un poema de José Martí y querían hacérselo llegar a ciertas y determinadas personas. Un acto de libertad, un ejercicio del derecho de la libertad, de la expresión, algo que no existe allí dentro y lo censuran, no importa cómo, son capaces de matar, lo has dicho. Ellos son capaces de cualquier cosa. Un día en un interrogatorio también se lo dije. Le dije, mira Darío, yo sé que tú eres capaz de cualquier cosa. Yo sé que tú eres capaz de difamarme. Yo sé que tú eres capaz de meterme presa. Yo sé que tú eres capaz de violarme. Yo sé que tú eres capaz de enfermarme. Incluso sé que eres capaz de asesinarme. Pero hay un lugar dentro de mí al que tú no tienes acceso. Y yo quiero que tú sepas que yo lo sé. No hay nada que ustedes puedan hacer que ustedes lleguen a tener acceso a ese lugar. Con lo cual, dicho esto, ahora haz tú lo que tú quieras, como una manera de decirle, ahórrate las amenazas, ahórrate la coerción, porque yo estoy blindada en ese lugar al que de ninguna manera van a acceder. Y eso también es una forma, y es algo que me gustaría transmitirles a los que todavía en Cuba siguen estando bajo el yugo de este tipo de persecución política, de acoso, de hostigamiento. Por más que ellos te amenacen, te coercionen, por más que ellos te puedan golpear, quitarte tu libertad, hay un lugar sagrado que está dentro de nosotros al que ninguna seguridad del Estado va a tener acceso. Y ese es un lugar que nos tiene que poder blindar ante esa violencia. ¿Y se llama? Es un lugar que está asociado a la convicción profunda de la libertad. Es un lugar también asociado a quien uno es dentro, que ellos no pueden intentar doblegar si uno lo conoce y si uno está seguro de ese lugar. Palabras que lo desarman a él y a cualquiera que trata de robarse ese espacio interno, ¿no? Que es la decisión y la convicción de que uno quiere
y expresa lo que siente, Porque y es el fíjate, ejercicio libre de la palabra. Ahora fíjate te que, quiero preguntar, ujú. ¿cómo reaccionó él cuando le dijiste todo Bueno, esto? y cuando yo le dije eso, ese interrogatorio que como te decía fue particularmente violento, fue en el interrogatorio donde me amenazó de muerte. Después de eso, según yo recuerdo, el interrogatorio acabó. Él salió, en varios momentos ellos a veces salen y vuelven a entrar, te dan un tiempo, vuelven a entrar, a veces entra otro. Después que tuvimos ese intercambio, él salió y ya no volvió a entrar. Yo quedé como quizás 1 o 2, 3 horas, 4, no recuerdo bien, sentada ahí porque una de las maneras en las que buscan ponerte nerviosa o hacerte hablar es que te dejan muchas horas en un cuarto y tú no sabes realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Para Creando una desesperarte. incertidumbre, Exacto. claro. Entonces después de eso él salió y ya yo estuve quizás hasta las 9, 10 de la noche, 11 de la noche ahí y me volvieron a llevar a mi casa, que más que mi casa se había convertido en mi prisión domiciliaria porque tampoco ahí podía salir. Estaba 24 horas una patrulla en Los Bajos. Vamos a ver las declaraciones de Henry Constantin, quien casualmente fue arrestado, ya fue liberado durante que se realizaban estos actos para recordar a estos cubanos caídos en Venezuela. Vamos a escuchar las declaraciones que él hizo. Estoy aquí en el malecón de La Habana para compartir con ustedes mi alegría porque se acabaron las 44 horas de injustificado arresto, secuestro, desaparición a la que estuve sometido. ¿Por qué? Porque sencillamente coincidió mi visita a La Habana con el velorio de los 32 cubanos que no tenían nada que hacer, no tenían por qué estar en Venezuela. Y me tocó a mí pagar, de cierta manera, las consecuencias del error de estos cubanos. Fueron 44 horas de desaparición, nadie supo dónde yo estaba hasta que fui liberado y llegué a mi casa. Les quiero agradecer a todos los comentarios que he leído, la cobertura a la hora de Cuba que se mantuvo trabajando como siempre, es una de las cosas que más me alegra. Ese proyecto siga de pie, aunque yo, su director, esté detrás de los calabozos. Espero en algún momento poderle contar algunos detalles de estos momentos y agradecerle también a Alejandra que descubrió mi secuestro y que hizo la principal cobertura desde aquí, desde La Habana. Y finalmente, quiero compartir con ustedes el mensaje que le repetí a la gente de la seguridad del Estado, del otro lado del barrote en la unidad policial de Cotor. No pienso irme de Cuba. Voy a seguir trabajando aquí haciendo periodismo por la libertad de Cuba. Pero veíamos a Henry Constantin Ferreiro, nació en Camagüey, Cuba, es un periodista, escritor y también pues dirige el medio digital La Hora Cuba. Estas imágenes contrastan con lo que me está diciendo ahora mismo Carolina Barrero. Ahí dentro tienen supuestamente un acto de recordación a los caídos, pero afuera están reprimiendo, siguen reprimiendo, no descansan. Es algo que el régimen lo quiere ocultar y para eso es que existen programas como estos, porque todo allí para ellos funciona perfectamente. Ahora mismo acaban de recibir una visita del aparato de la KGB, el jefe de la policía rusa, y no es nada más que miedo, porque si tú de verdad estás seguro del gobierno que estás manejando, y estás seguro de que ese pueblo lo tiene todo y estás seguro supuestamente de que lo hayan elegido, cosa que allí no existe. Ya vamos a los 67 años. Y esta gente vive con miedo, tienen miedo. Carolina Barrero, te hago una pregunta. ¿Crees que dentro de Cuba, y es una pregunta que le hago a muchas personas que, por ejemplo, tú estás en el exilio, le hago esta pregunta a personas que están dentro de Cuba, ¿crees que dentro de Cuba, en el medio de esta crisis, donde ahora mismo Venezuela acaban de cerrarle la llave de petróleo de Venezuela, no le está llegando nada a Cuba, ¿qué podría ocurrir? Porque el régimen cubano se muestra temeroso, ahora mismo está blindado, todos están vestidos de verde olivo. ¿Qué podría ocurrir en las próximas horas? Bueno, en las próximas horas seguramente no mucho. Aunque visto lo visto en los últimos días y en los recientes acontecimientos, todo puede suceder. El régimen se siente terriblemente amenazado. Vienen de un año difícil. Ellos han pasado un 2025 de muchísimas purgas internas. Muchísimas. Han habido muchos movimientos y evidentemente se preparan nuevos movimientos. Ahí vemos a Pérez Oliva, el sobrino de Raúl Castro, que están preparando evidentemente como una potencial sucesión de Miguel Díaz-Canel. El régimen es experto en cambiarlo todo para que todo siga igual
siguiendo la fórmula lampedusiana, aparentar reformas cuando en realidad lo que están haciendo es ganar tiempo para mantenerse en el poder. Sin duda ellos han preparado algún tipo de fórmula de movimientos en este sentido para, sobre todo, estamos hablando también de que hay un deceso inevitable de los jerarcas, de Raúl Castro, de Ramiro Valdés, que se decía que estaba enfermo, no ha salido al menos en los últimos meses, desde octubre no sale, a pesar de que han puesto a Machado Ventura y a otros miembros de esta cúpula. Entonces, evidentemente, ellos están buscando algún rejuego. Es muy interesante también ver cómo siempre está saliendo junto a su abuelo, el cangrejo, Raúl Guillermo. El nieto. Con lo cual pareciera que esa línea de sucesión está marcada. Llama la atención también cómo su hijo, Alejandro Castro Espín, que se conoce también como el Tuerto, no aparece casi nunca. Y eso para mí es una manera, señala el poder detrás del poder, porque es muy sintomático. O ha sido completamente defenestrado, o de alguna manera también esa forma de no salir como estos agentes que cuidaban su identidad es una manera también de protección de un poder más atrás del poder. Entonces hay que analizar muy bien cuáles están siendo esas fórmulas de cambio. Lo cierto es que ellos están preparándose para para el momento del deceso del dictador. También saben que están bajo amenaza, que es una amenaza muy real. La política de la administración de Donald Trump está cumpliendo las promesas que ha prometido. Un gobierno de palabras con hechos. Ahí de acuerdo de Venezuela. Es decir, Maduro está hoy en una cárcel de Brooklyn. De Estados Unidos. Quiero repetirlo porque Maduro está hoy en una cárcel en Brooklyn acusado de terrorismo, de narcotráfico. Y Raúl Castro siempre ha estado asociado a las redes de narcotráfico. Es decir, el régimen de La Habana siempre ha sido partícipe de todo el movimiento de droga, de todo el movimiento con crimen organizado, con guerrillas, con grupos terroristas. Con el ELN, en la que operaba región. directamente En la en región Venezuela. todos los caminos conducen a La Habana. Entonces, Raúl Castro zafó cuando Noriega fue acusado de terrorismo. Cuando a Noriega lo sacaron, ellos después crearon la causa 1 como una manera de chivo expiatorio. Y ahora están intentando también zafar de Maduro, pero les va a ser mucho más difícil. Entonces, todo esto está pasando y obviamente por eso vemos que casi han declarado un estado de guerra. Están llamando a los muchachos del servicio militar para que vayan, se alisten directamente. El estado de guerra podría cambiar también muchas cosas, le daría al Estado todavía más potestad para hacer violaciones de derechos humanos. Lo dice así en la Constitución. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se manifiestan los acontecimientos, pero desde luego es un escenario dramático que junto a la situación de crisis humanitaria tan terrible que estamos viviendo, con la falta de alimentos, la falta de electricidad, parece ser que están condenados al precipicio. Sin embargo, yo siempre digo que más allá de cualquier tipo de lectura o de previsión, lo más importante es que cada uno de nosotros, los cubanos de adentro, de fuera, nos preguntemos, bueno, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros en este escenario? Y no solo ser espectadores pasivos de lo que la geopolítica y los intereses de la geopolítica global puedan determinar, porque si solo somos actores pasivos, muy probablemente el cambio que nos sorprenda sea un cambio en donde cambien de bando la manipulación y los intereses. Cambien de nombre a esos que van a seguir llevando la misma agenda y ese mismo régimen de represión y de violencia. Carolina Barrero, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Ni Más Ni Menos con Yerleni Reina, con una grata noticia para ti en especial. Fuiste una de las víctimas de estos represores que aún continúan allí. Y te quiero invitar porque en algún momento algo va a pasar. Algo tiene que pasar ahí dentro. Acabas de mencionar, se están moviendo en lo que ellos llaman el paso y las medidas para prepararse para un estado de guerra. Y es lo que llama la atención es que no es el llamado designado dictador cubano, el que dirige supuestamente el pueblo, el que está con el traje verde llamando a ese día de guerra, es el nonagenario dictador Raúl Castro. ¿Qué pasa? Ahí hay algo que está pasando y yo quiero invitarte cuando en realidad se concrete
yo no estoy viendo a la figura de Díaz-Canel en el lugar que él se encontraba hace unos meses atrás. No, evidentemente Díaz-Canel es y siempre ha sido y siempre será un monigote, un títere. El poder es el de Raúl Castro y de su familia. Y esto simplemente lo prueba. Sin embargo, la imagen la ponías ahí ahora mismo. Esto es un señor ya nonagenario. Que Dicen que quienes han estado cerca de estos personajes han filtrado, este señor lo han sacado, pero casi que de las vacaciones, del retiro. Y en el comportamiento, en las imágenes que han mostrado, no se ve un hombre fresco, digamos, mentalmente, como para andar recibiendo estos líderes extranjeros que están recibiendo ahí dentro de Rusia. Díaz-Canel, con todos estos movimientos, con un sobrino nieto cerca de la mesa de mando, yo creo que sus días están contados y él lo sabe. Y desde que cayó preso y arrestaron de por vida a este hombre que también era muy cercano a Díaz-Canel, él tiene que sencillamente estar diciendo, este hombre va a decir algo, o ya quizás lo dijo. Alejandro Gil ya lo dijo y él por eso está como un poquito recluido. Lo han puesto en una silla de regaño, yo creo. no, pero eso es sabido desde siempre. Y que mañana cambien a Díaz-Canel por Pérez Oliva o por cualquiera, no significa que hay ningún tipo de En lo apertura, ningún absoluto. cambio de régimen. Tiene que salir la familia Castro del poder, tienen que descabezar a toda esa casta de jerarcas que lo único que han hecho es extorsionar y chuparle los recursos. Sandro Castro siempre dice que él es el vampirage. Bueno, realmente ha escogido una muy buena metáfora para explicar cómo es que lo que ha hecho la familia Castro con el pueblo cubano, porque lo único que han hecho es chupar toda nuestra energía, todos nuestros recursos, todo lo que éramos como nación durante 70 años, ¿no? Entonces, hasta que ellos no... Y hay un mensaje muy claro que este video que ha salido en estas semanas es parte, ¿no? No habrá impunidad para los tiranos, no habrá impunidad para los perpetradores de derechos humanos. Ellos no pueden pensar, los jueces que han dictado sentencia contra niños y contra inocentes por participar en las protestas del 11 de julio, los fiscales, los instructores penales, los miembros del MININ y del MINFAR, todas las personas que están asociadas a la represión, no pueden pensar que pueden cometer estos crímenes y seguir de rositas. La impunidad no los protegerá. El manto de silencio, el que no se conozcan sus identidades, un día sabremos quiénes serán y tendrán que rendir cuentas ante la justicia. No será justiciamiento, será justicia, pero vendrá y sobrevendrá, porque la verdad es la única forma en la que podremos transitar también hacia la democracia que tanto merecemos. Totalmente de acuerdo contigo, gracias. Muchísimas gracias, Carolina Barrero, fundadora de la organización Ciudadanía y Libertad. Gracias por estar aquí en el programa Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. A ustedes, quédense, compartan el link, hagan sus comentarios, les voy a leer en el momento de despedirme con los saludos, pero regreso con algo que es de una formación no solamente física, sino mental. ¿De qué les hablo? Bueno, voy a conversar con un experto sobre ese tema. Si entre sus resoluciones para este año 2026 está queriendo cambiar algo, pues aquí les voy a dejar una guía, voy a conversar con un experto en ese tema, que tiene con más de 1 millón de seguidores en redes sociales. Carolina, una vez más, mil gracias. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias.
Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.